Buenas tardes. Bienvenidos a todos una vez más aquí a Conexión Radio, en donde nuevamente estamos aquí este miércoles una vez más. ¿Cómo están? Díganos de dónde se están conectando. Hace mucho frío en esta parte del mundo. Pero bienvenidos a todas las familias que se conectan día a día a nuestro canal en YouTube, aquí en Conexión Radio. Si no te has suscrito, suscríbete si es por primera vez y dale like a nuestra programación. Buenas noches, Paola. Buenas noches, mi hermana. ¿Cómo están? ¿Cómo se siente? Hoy Día de la Mujer. Hello. Eso merece un segundo aplauso. Oh, sí, un segundo aplauso. Mujeres al poder, dice. Hoy sí podemos decir mujeres al poder. Yes. ¿Cómo estás, Así Paola? Estoy bien, gracias a Dios. Aquí, feliz de estar aquí una vez más. Y en un día muy especial porque estamos celebrando nuestro día, que es increíble cómo el hecho de celebrarlo es un hecho también para uno hacerse una reflexión y un autoanálisis de por qué se celebra el Día Internacional de la Mujer. Sí. Que es increíble. Sí, hay un Día de la Mujer, no hay un Día del Hombre, porque nos costó mucho llegar aquí. Sí. Nos costó mucho el Pero hecho de ejercer nuestra voz, el hecho de votar, Sí. el hecho de tantas cosas. Eso es así. Interesante, porque dice que no hay Día del Hombre. ¿Eso es cierto? No hay Día del Hombre. Wow, no hay Día del Hombre. Y si hay, no está No tan está popular publicado. como Yo de la creo de que mujer. que no hay. Pero no. Pobrecito los Pobrecitos. otros. Yo creo que va a haber una manifestación muy pronto, porque los hombres van a decir, nosotros también queremos nuestro día. Pero bueno, felicitamos a todas las mujeres que están conectadas, que se van a conectar. Felicidades, tu mujer empoderada en cualquiera que sea tu ámbito, como madre, como esposa, como hermana, como tía, como pastora. Independientemente de las cargas que llevas, el Eterno será recompensado hacia tu vida. Amén, amén. So, ¿cómo estás hoy? Muy bien, gracias Bienvenida. a Dios. Y por primera vez. Por primera vez. El Día de la Mujer, tienes que acordarte por primera vez. Por primera vez. Sí, eso es una honra de verdad estar aquí. Ok, qué bueno. So, familia de YouTube, suscríbanse, díganos de dónde nos están comunicando. Aquí está también nuestra pastora, we miss you, que también está conectado. Buenas tardes. Aquí tenemos, ¿a quién está? Tenemos Aquí está a Mitalia. Mitalia siempre es una oyente Mitalia fija. es familia, ya ella es parte de Conexión Radio y de Casa de Luz. Dice Salón Tenemos desde a Puerto Rico. Niurka, qué bueno. Vamos, hermanos, vamos, hermanas, vamos a compartir esta transmisión esta tarde. En verdad es un tema de que nosotros posiblemente lo hemos tocado un poco, pero vamos a ir un poquito más profundo, que es sobrepasando el miedo. Y creo que es algo que muchos hemos experimentado o lo estamos experimentando, ¿verdad? Sí. O qué significa sobrepasar el miedo, que es muy interesante. Y de saber, Paola, de que el miedo es un sentimiento, ¿verdad? El miedo es un sentimiento que obstaculiza a algo que está por acontecer o algo que no es real. Muchas veces son pensamientos ficticios, Yes. porque no ha ocurrido todavía. Son pensamientos que piensas en un evento que va por ocurrir y usualmente, lastimosamente, son estos pensamientos negativos. Porque tú no tienes miedo a pensamientos positivos, ¿right? Porque si vamos a ir shopping y estamos emocionadas, no vamos a tener un miedo. Pero el miedo es como la pared que te obstaculiza a lo que va por venir y es ficticio. Eso es así. Y eso te paraliza tanto. Y claro, el sentimiento del miedo es algo que hemos sido creado en nuestra mente, nuestro ser indica, es un indicativo. Nuestro cerebro indica cuando hay algo que viene hacia nuestra vida, que puede ser de forma de ataque, que nos va a alertar. Esa es una parte de lo que es el miedo. Pero hay otra parte, Paola, que no se trata de que el cerebro te va a alertar a un miedo, a algo, un ataque. Pero se trata de que hay personas que de día a día tienen miedo de abrir un negocio, tienen miedo de volver a casarse, tienen miedo de mudarse,
tienen miedo a tantas cosas para poder avanzar en la vida porque el fracaso de otra persona. Eso es así. Entonces, por ese miedo de lo que podrá suceder a un fracaso, Se frisan. se frisa, se obstaculiza y se paralizan. Entonces, es muy importante qué clase de miedo podemos nosotros tener para nosotros sobrellevarlo. Porque el síntoma, la manifestación del miedo es la ansiedad, la depresión, el pánico. Esos son ya la manifestación del miedo. Pero es muy importante regresar y saber cuál es la raíz del miedo que tú y yo afrontamos día a día. O cómo nosotros podemos sobrepasar ese miedo. Hay que identificar la raíz de eso. Correctamente. Porque entonces o tenemos fe o no tenemos fe. Eso es así. Porque muchas veces, aunque seamos creyentes, tenemos tanto miedo. Y me he encontrado, Paola, personas teniendo hasta miedo a Dios. Uy. ¿Qué piensas sobre eso, Paola? Eso es interesante. ¿Sabe que para nosotros poder identificar algún tipo de emoción, en este caso del miedo, es bueno, como menciona, ver el origen, el cómo surgió y saberlo reconocer? Porque mientras no reconozcamos algo, no vamos a querer sobrepasarlo, como el tema lo dice, o mejorarlo, o ver o trabajar en pos de. Mientras no reconozcamos que hay algo en nosotros que necesitamos cambiar, vamos a estar ajenos a las situaciones, ajenos Eso a es todo. así. Entonces, esto es interesante saber el tipo de miedo que hay. Y me parece interesante el tenerle miedo a Dios. Bueno, yo no había escuchado eso. Sí. Es religión. increíble. Y yo pienso que ese miedo a Dios viene de parte de las consecuencias que podrían producir el conocer a Dios. Dígase, cuando tú conoces o cuando ya en tu mente te han dicho que Dios es fuego consumidor y de repente que Él viene con fuego Y te va a matar. que te va a te va a matar. mandar que al va- infierno. Y la historia fuerte de la Biblia, Sí. que se llevó a los hijos y que se llevó. Sí. Es muy fácil leerlo, pero cuando te Sí. toca a ti, me imagino que sí, que tú le puedes tener ese temor, ese miedo Sí. a Dios. Sí. Sí, yo personalmente he escuchado comentarios de personas decir, no, lo que pasa es que yo tengo miedo a Dios, pero no ese Dios del Padre que corrige y que ama. El castigador. Es el El castigador, castigador. es el miedo a Dios de la religión que nos ha Es infiltrado. Eso es la religión que provoca el miedo, porque yo le he pasado. Antes yo tenía miedo de que ir al cine, porque decían, no, que tú no te puedes ir al cine. Que no te puedes no sentar te puedes sentar en en la silla de silla de los escarnecedores. pecadores. que Ese tú no tipo. puedes ponerte, no te puedes hacer las cejas, no te puedes poner maquillaje, porque eso te ponen como esa fobia, esa cosa de que Sí. Dios me va a castigar y te da miedo. Entonces Exacto. es la religión que provoca ese miedo. Ese miedo. So, es muy importante entonces explorar las causas problemáticas, el miedo que nosotros tengamos. Explorar de dónde viene, quién es que lo ha infiltrado. Y nuevamente, hay miedos de que hay sucesos que han sucedido. Hay personas que lastimosamente tuvieron un accidente automóvil. Entonces va a tomar tiempo, ¿verdad? Porque es un miedo que llega a un extremo postraumático, porque tuvieron un evento en el cual causó un trauma para que tuviesen miedo nuevamente, si tuvieron un avión, tuvieron un barco. Es normal. Pero entonces hay otros miedos que no tienen que ver con un evento. Hay otros miedos que solamente tienen que ver con los pensamientos consistentes negativos que nosotros acarreamos día a día. De voces, de dónde vienen esas voces que tú no puedes, o tú no quieres, o no podrás. Será la familia, será el ambiente que nos rodea, de dónde viene el miedo, de dónde produce. Eso es muy importante que nosotros exploremos y veamos exactamente dónde produce ese miedo. Porque el miedo es algo que realmente nos paraliza, Paola. En todo el aspecto. Nos paraliza. Nos paraliza al futuro, nos paraliza la bendición, nos paraliza a recibir de otras cosas, de otras fuentes. ¿Por qué? Por el miedo. Sí, y ¿sabe qué, Michelle? Es bueno saber que el miedo
tú mencionabas al principio, mencionaste una palabra de sentimiento. Hay una diferencia en sentimientos y emociones. Los sentimientos nosotros estamos más conscientes cuando tú estás alegre, cuando tú estás triste, cuando estás enojado, cuando tienes ira. Somos más conscientes de esos sentimientos que estamos sintiendo, valga la redundancia. Pero con respecto al miedo, es más biológico. Es más biológico porque el miedo ocurre en el cerebro, en las partes del cerebro. Hay un miedo que es adaptativo, como mencionaste al principio, que es normal y que es bueno que lo tengamos porque nos va a ayudar a salir de aprieto, nos va a ayudar a adaptarnos, nos va a ayudar a sobrevivir a ciertas circunstancias. El miedo empieza desde la niñez. Dígase que los primeros escenarios de miedo que tienen los niños, ¿a qué es? A la oscuridad, los temores de, ay, mis papás se van a divorciar, y ese tipo de, a medida que van creciendo, llega la preadolescencia y la adolescencia, y el miedo va cambiando, y ahí el miedo tiene que ver más con, incluso hasta con los aspectos físicos. Sí. A las niñas se le empieza a curvear más la cintura, a los varones le empieza a cambiar la voz, y esto hace que se generen un montón de inseguridades por dentro, de modo que surgen nuevos tipos de temores, y esos tipos de temores tienen que ver con la adaptación, qué van a decir de mí, cómo me van a recibir los amigos, me van a aceptar, me van a recibir. Entonces, esto es sumamente interesante. A medida que vamos creciendo, van cambiando nuestros temores. Y aprovechando que es el Día de la Mujer, yo estuve leyendo esta mañana que uno de los temores de nosotras las mujeres es el miedo al rechazo. Eso como que el boom ahí, esas inseguridades que muchas veces son producto a nivel cultural. Sí. Nosotros realmente somos muy bendecidas y privilegiadas de vivir en un tiempo como el que estamos y de crecer quizá en una sociedad diferente, pero actualmente todavía hay lugares, señores, donde las mujeres, es increíble, no pueden ser ellas, no pueden usar tacones, no pueden usar maquillaje, no tienen que cubrirse el pelo y ciertas... Entonces, o sea que estamos aquí en América un poquito de libertad, ¿verdad? Y también en algunos países. Pero tocaste un punto muy interesante, Paola, y es muy cierto. El miedo al rechazo. El miedo al rechazo. Y ese rechazo viene de nuestra infancia. Hay muchas personas que tienen tanto miedo al rechazo de que pierde la posibilidad de volver a empezar. Pierde la posibilidad a nuevas oportunidades. Por solamente el miedo al rechazo. El rechazo y el abandono es una de las marcas más difíciles en la vida de la infancia de cualquier ser humano. Y si nosotros no llegamos, tú mujer que no escucha o hombre que no escucha, si nosotros no aprendemos a sobrellevar y sanar el rechazo y el abandono de nuestra infancia, se va a manifestar en nuestra vida de adulto. Tarde o temprano se va a manifestar de una u otra manera. ¿Por qué? Porque es un obstáculo a nuevas oportunidades, a qué tal, al futuro, a lo incierto. Y eso va a volver a hacer escenas en nuestra mente, repetidamente esas escenas en nuestra mente, que nos privamos de tanta libertad, de tanta bendición. Imagínate, hay personas que si secularmente aquí se sienten con el miedo al rechazo. Imagínate, Paola, que a veces no se sienten abiertos con Dios, porque entonces tratan a Dios igual como las personas que lo hayan rechazado. ¿Qué piensas sobre eso? Bueno, el tema del miedo, algo que me impactó fue cuando habló de la niñez, que es algo que se tiene que romper desde la niñez. Y a mí me gusta cuando hablo de temas usar mi experiencia porque uno se desarrolla más. Por ejemplo, yo antes le tenía miedo a hablar con mi papá. No sé si algunas le han tenido miedo a esa imagen de... Esa figura paterna. La figura paterna. Yo era más cerca con mi mamá que con mi papá. Siempre si tenía que salir, ir al cine o lo que sea, le preguntaba a mi mamá. Entonces, cuando ella empezó a ver eso de que se está paralizando, no quiere tener esa relación con el papá, ella me tuvo que jalar y decir, pero ¿por qué tú le tienes miedo a tu papá? Él es tu papá, tienes que confiar en él. Y tuvo que romperse eso. Porque si ella no se da cuenta y rompe esa imagen de miedo, yo iba a crecer y cuando iba a crecer se me iba a hacer difícil hablar con un jefe. Hablar con, porque iba a haber siempre esa cualquier imagen, figura de autoridad. Figura de autoridad. Entonces, por eso es importante
de la niñez o cuando tú te das cuenta, mira, yo no puedo estar así porque el miedo te paraliza, Sí. te frisa de tomar decisiones, de llegar donde tú quieres. Sí. Entonces es importante verlo, reconocerlo y Sí. decir, no, tengo que hacer algo para cambiar eso. Exacto. Porque te paraliza y te retiene de obtener algo, de Exacto. una posición, llegar a un lugar. Entonces eso es más o menos lo que puedo entender y de Sí, eso. ahí estaba mencionando Migdalia, el miedo, dice ella, te paraliza y no te deja avanzar. deja y justamente avanzar. es eso, no te deja avanzar, porque por un lado mencionábamos que el miedo, ok, es bueno en un sentido, que manda esa señal el cuerpo de que ante una situación de peligro. Óyeme, Sí. hablando de paralizar, ¿sabes que hay personas que cuando están en una situación de peligro, dígase, viene un carro y en vez de huir, Sale. no Se paraliza, se se frisan y no frisa. saben qué hacer. Sí. Hay videos en las redes que yo he visto de terremotos que está pasando y las personas se quedan como que no saben qué hacer. La reacción del La cuerpo. reacción es increíble. Lo que pasa es que el sistema nervioso, todos tenemos nuestro sistema nervioso diferente. Sí. Entonces no sabemos cómo nuestro sistema Cómo va a reaccionar a una situación. Hay situaciones que son de peligro, en vez tú correr fuera del peligro, tú corres hacia el peligro. Entonces, ¿Cuál será el misterio en esto? viéndolo desde el punto espiritual, cuando tenemos miedo, señores, no avanzamos. No avanzamos porque esos son limitantes que nosotros nos cohíben de llegar hacia lo que Dios quiere para nosotros, para nuestra familia, para nuestro matrimonio. Yo estuve leyendo un salmo, mire, que dice el Salmo 53:6. Dice, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Amén. Y ese salmo me gusta mucho. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Y esto está interesante porque en la Biblia vemos muchos ejemplos y versículos podemos encontrar donde el Señor dice, no tengas temor, echa sobre mí vuestras ansiedades, no tengan miedo, esfuércense. Y en este caso, este salmo, que me parece muy lindo, cuando tengo miedo pongo en ti mi confianza, me hace a la misma vez reflexionar el por qué, en qué que nosotros depositamos nuestra confianza, qué es lo que está generando, qué es lo que hay detrás del miedo. Lo reconozco, siento miedo y ahora, ¿qué es lo que me genera ese miedo? Exacto. ¿A quién le estoy poniendo mi confianza? Si la confianza en mi carrera universitaria, la confianza en el puesto de trabajo que puedo tener, o la confianza en el Señor, quien es el que multiplica, quien es en el que en medio de tanto boom que hay ahora de crisis financiera y un montón de cosas en la noticia que escuchamos, que puede generar tanta ansiedad y miedo, temor en nosotros, ¿a quién es que le depositamos nosotros nuestra confianza? ¿En quién descansamos? Eso es una pregunta que dejo en el aire. Y también otra pregunta que debemos, ¿a quién estamos escuchando? ¿Qué voz? Muy importante. Porque a veces con el miedo es algo a veces en la mente. Tú te creas escenarios que no son están, reales. Y si no me aceptan o si me rechazan o si no me dan el trabajo porque no hablo muy bien el inglés, etcétera, etcétera. Uno a veces se hace escenarios en la mente y escucha voces que no están, que te provocan miedo. Sí. Así, como dice la pastora, el miedo es un fantasma ficticio. Sí. Porque, señores, es increíble. A veces escuchamos voces donde no hay. No hay. Y es como dice, por el mismo temor, a veces nos limitamos a arriesgarnos. Es más fácil, señores, yo sé, estar en la posición de uno. Sí. Estarse tranquilo aquí en la silla. Lo difícil es tú párate y decir, no, yo voy a ir para allá. Exacto. Yo voy a aplicar. Yo Eso voy es a así. yo voy a aprender. Yo voy a dejar mi comodidad y voy a seguir avanzando. Sí. Pero lo más fácil que es, por supuesto, quedarse aquí porque eso es lo seguro, eso es lo que tengo, eso es lo Esa que es la conozco. zona de confort. La zona de confort. Exacto, esa es la zona de confort, de enfrentar el miedo. Muchas veces, Paula, sí están las voces en nuestra mente, pero hay personas, puede ser familia, puede ser en el trabajo, puede ser en el ambiente familiar, pero me he encontrado proyección de miedo. Personas que proyectan su miedo hacia otros. ¿Por qué? Porque tu fracaso no equivale a mi fracaso. Como mecanismo. Tu derrota no es mi Lo que derrota. me va, claro, Entonces eso hay que así. tener cuidado también a personas que ellos proyectan su miedo hacia nuestra vida con comentarios sublimales Yes.
¿verdad? Con opiniones que a veces no le preguntas. Y entonces, y te las dan. Entonces, entre esas opiniones y comentarios subliminales, proyectan su miedo. Entonces, tú regresas a casa con un miedo, con que tú no te fuiste. Entonces, quieres saber y quieres entender de dónde viene tu pensamiento. Si yo no estaba así, ya yo tenía el proyecto, ya yo me iba a casar, ya yo iba a hacer el viaje, ya yo tenía todo planeado, pero alguien proyectó su energía de miedo. ¿Sabes, Michelle? Eso que tú mencionas es muy interesante. Yo estoy leyendo un libro, todavía no lo he terminado, es increíble. No te preocupes. Welcome to the club. Señores, yo me leía un libro en un día. Desde que nacieron los niños, me tomo semanas Bienvenido. y meses con un libro. Yo tengo como 3, 4 alrededor de la cama que voy ahorita. Lo dejamos Entonces, para mañana. esto que dice me parece interesante porque justamente el libro que todavía no he terminado, que es de un autor apellido Ruiz, Los 4 Acuerdos, seguro muchos de ustedes lo han escuchado porque es muy famoso el libro. Él menciona en una parte de ese libro, dice los 4 acuerdos y uno de los 4 acuerdos, el segundo, es acerca de eso que menciona y se llama no tomarse nada personalmente. Sí. El autor habla mucho de eso, de que incluso todo lo que diga la persona, ya sea algo bueno y algo malo, está hablando desde su propia percepción. O sea, que cuando uno aprende a no tomarse nada personalmente, uno es libre y libera también a la otra persona. Sí. ¿A qué me refiero? A que cuando alguien te quiera proyectar su temor en ti, tú no te lo vas a tomar personalmente porque ya tú vas a ver que está hablando por sí mismo. Pero muchas veces no lo reconocemos inmediatamente. No. La energía tú la sientes después. Y entonces tú comienzas a cuestionarte, tú comienzas a sentirte diferente, porque muchas veces la proyección viene de personas tan cercanas a nosotros. Puede ser un familiar, un buen amigo, que tú abriste tu corazón y compartiste algo que ellos proyectaron su fracaso y su miedo. O sea, es muy interesante saber que cuando tú compartes y tú comienzas a sentir ese miedo, muchas veces con mis clientes yo le hago la pregunta, ¿quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? Y, o sea, lo paralizo inmediatamente. No, me siento de esta manera, siento esto, escucho esto, y me dan la lista. Yo digo, ok, pero ¿quién te dijo eso? ¿Por qué? Para que la persona analice de dónde viene esa voz, porque posiblemente, bueno, pues, mi propia mamá me dijo que no iba a surgir. Mi mamá me dijo que mi matrimonio iba a fracasar porque la de ella fracasó. Muchas veces a las mujeres yo le repito esto. A las mujeres que dicen que todos los hombres son iguales, yo le hago saber, no, los hombres que tú conociste, eliges. Los que tú conociste son así. Pero eso no significa que las otras personas tienen que tener la misma experiencia que tú, ¿verdad? Claro, un consejo, claro. A cualquiera. Pero hay que tener mucho cuidado con las proyecciones negativas en las personas alrededor de nosotros que nos proyecta ese miedo. Si vivimos, para los que viven en el área de Nueva York, New Jersey, cosas suceden en el tren, cosas suceden en el bus. Tenemos que estar alertos. Pero hay personas que te transfieren tanto miedo que entonces tú sientes temor ahora a ir al trabajo. Claro. Te sientes temor coger el tren cuando antes no lo tenías. Entonces tenemos que analizar y explorar de dónde viene, si es de nuestro ambiente, porque antes de enfrentarlo tenemos que identificarlo. Eso es muy importante, no podemos enfrentar algo si no sabemos cómo identificar ese miedo, desde cuándo tiene ese miedo, a causa de qué tiene ese miedo. Conozco una chica, Paola, que ella le tiene miedo a los doctores. ¿A los doctores? Wow. Sí. Porque ella tuvo una mala experiencia en su primer embarazo, ella perdió su baby. Oh, wow. Entonces, a ella perder su baby, en su mente quedó registrado que ha sido por culpa de los doctores. Cuando ella pasa por un hospital, le da una decaída. Cuando se trata de algo médico, le da una decaída porque ella tuvo un evento traumático. Pero se puede identificar de dónde viene su miedo y se puede comenzar para que ella pueda enfrentarlo y sanar, porque algún día tiene que ir al hospital y algún día va a volver a estar embarazada, pero se tiene que identificar para poder enfrentarlo. Hay diferentes tipos de miedos y hay miedos que si nosotros no tomamos el control, ahí donde entra lo que se llama los pánicos y las fobias. Y te controla. Hay personas que tienen miedo hasta de salir de su casa.
Hay personas que tienen miedo de estar en lugares públicos. Entonces, cuando no hay control del miedo a algo